Dios está conmigo y venceré. Cantaré muy fuerte, no me detendré. Como Josafat, voy marchando y cantando, alegre estoy, aplaudiendo y gritando. Hey, hey, con las manos arriba. Hey, hey, dando vueltas y vueltas. Como Josafat, voy marchando y cantando, alegre estoy, aplaudiendo y gritando. Hey, hey, con las manos arriba. Hey, hey, dando vueltas y vueltas. Como Josafat, voy marchando y cantando, alegre estoy, aplaudiendo y gritando. Hey, hey, con las manos arriba. Hey, hey, dando vueltas y vueltas. Voy marchando y cantando, alegre estoy, aplaudiendo y gritando. Hey, hey, con las manos arriba. Hey, hey, dando vueltas y vueltas. Hola niños, una vez más frente a ustedes, siempre dando gracias a nuestro Dios. Es una alegría el poder compartir con ustedes las enseñanzas que encontramos en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Hay muchas lecciones, muchas historias muy hermosas. Para esta semana tenemos un hermoso tema. El tema para nuestra historia es Habacuc, una queja que se convierte en canto. A ver, vamos a repetir, ¿ya? Habacuc, una queja que se convierte en canto. En esta semana vamos a estudiar acerca de este personaje. Es un personaje bastante peculiar. Y como sabemos, es un profeta él, ¿no? Él es profeta de Dios. Y hoy vamos a ver qué pasó en la vida de este varón. Niños, ¿cuántas veces ustedes se han quejado alguna vez? Cuando, por ejemplo, mamá de repente mucho a nosotros nomás nos manda a hacer alguna cosa y a veces nosotros decimos, ¿por qué a mí nomás? ¿Y por qué no le mandas a mi hermana? ¿Por qué no le dices a mi hermano? Y yo nomás todo el tiempo, o a veces también decimos, no, pero ¿hasta cuándo, mamá, tú a mí me molestas mucho? Y muchas veces nos hemos quejado, hemos dicho, a mi hermano no le castigas, a mí nomás me castigas. Muchas veces hemos dicho así, ¿verdad? Este profeta también hizo lo mismo, él se quejó muchas veces delante de Dios. Entonces volvemos a repetir cuál es nuestro tema para la historia de esta semana. ¿Ya? Dice Habacuc, una queja que se convierte en canto. A ver, ¿cómo será que se convirtió en canto esa queja? Al final vamos a explicar y ustedes van a entender al final de la historia, ¿ya? ¿Qué había pasado con este varón de Dios, este profeta? ¿Y saben qué significa el nombre de Habacuc? Significa abrazar, ¿ya? Eso no se olviden, niños. El nombre de Habacuc significa abrazar. La historia completa lo encontramos en la Biblia y está en el libro que lleva el mismo nombre, Habacuc, ¿ya? Y tiene 3 capítulos este libro, es bien cortito. Y en esos 3 capítulos vamos a encontrar toda la historia de este varón de Dios. Vuelvo a decir, él fue un profeta de Dios. Sabemos lo que hacían los profetas, ¿no? Ellos eran la voz de Dios, eran los mensajeros de Dios. Entonces no nos olvidemos eso. La enseñanza que nos va a dejar esta historia son 2 cosas así bien claras que vamos a recordar, ¿ya? Uno es que Dios siempre sabe lo que hace. Él es soberano, eso lo sabemos, ¿no es cierto? La soberanía de Dios. Él sabe lo que va a hacer. Nosotros no podemos ordenarle nada a Él, ¿no? Él sabe lo que hace. ¿Y cuántas veces le hemos hecho también preguntas, ¿no? Le hemos preguntado muchas veces, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿O por qué es que, por ejemplo, en este tiempo que estamos pasando
de cuarentena en cuarentena, de miedo en miedo, y a veces uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Muchas veces hacemos preguntas a nuestro Dios. Y Dios tiene toda la libertad de responder a nuestras preguntas. Si Él quiere, nos va a responder. Si no, no. O a veces también nosotros queremos que Él nos responda de acuerdo a lo que nosotros queremos, pero no es así. Dios nos va a responder de la manera como Él quiere. O de repente, si Él no quiere tampoco, no nos va a responder. Entonces, no nos olvidemos, Dios es soberano. Dios es soberano. Si yo le hago preguntas, Él puede o no puede también responderme a la pregunta. Y lo otro que no debemos olvidarnos es de que Dios no siempre nos va a dar la respuesta tal como nosotros queremos, ¿ya? Y en la historia vamos a ver qué había pasado, ¿no? con este hombre, que se quejaba demasiado. Ya casi vamos a empezar con la historia, pero antes vamos a orar. Ya, niños, oremos, juntemos nuestras manos y oremos al Señor pidiendo que Él nos haga entender su palabra. Y dentro de la historia también una de las respuestas que el Señor le va a decir es el justo por la fe vivirá. Y nuestro texto es eso, ¿ya? Importante es la fe que debemos tener nosotros. No importa lo que vaya a pasar más adelante, no sabemos qué va a venir el día de mañana, pero no importa, nosotros tengamos fe en Dios, porque sea lo que sea, Dios va a estar con nosotros. A ver, oremos a nuestro Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de mirar en tu palabra, y cada historia, Señor, que encontramos en ella siempre nos trae lecciones para nuestra vida. Gracias, amado Señor, abre nuestra mente, prepara nuestro corazón para que tu palabra realmente quede grabado en nosotros, y sabiendo que tu palabra siempre va a ser necesaria y útil en nuestra vida de cada día. Y tu palabra también, Señor, es nuestro alimento, el alimento que siempre necesitamos nosotros para fortalecernos. Gracias te damos, Padre, te bendigo, amado Señor, y una vez más, Padre, que tu Espíritu Santo sea quien nos haga entender. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, niños, antes de entrar a la historia, vamos a escuchar un cántico que nos va a hablar acerca de la fe. Pero también yo quiero decirles que tenemos un hermoso texto que es bien cortito, bien corto. Ustedes están viendo aquí una letra, la letra F de fe, ¿ya? Dice nuestro texto, dice, el justo por la fe vivirá. ¿Ya? ¿En qué libro lo encontramos? Lo encontramos en Habacuc 2:4. ¿Ya? El justo por la fe vivirá. Al final vamos a volver a repetir nuestro texto, ¿ya? El justo por la fe vivirá. Entonces, como les decía, vamos a escuchar una canción que nos va a hablar acerca de la fe. Amaré por fe, yo me diré por fe.
que estaba preocupado por la maldad que había en el pueblo. Él estaba tan triste y sobre todo había mucha preocupación en su corazón. Cierto día, él recibe una visión y a través de esta visión Dios le habla y le da una profecía. Él se dirige preocupado ante Dios. Se dirige ante Dios y le hace las siguientes preguntas. Señor, no haces nada por lo que está pasando en este pueblo. Señor, ¿por qué el impío prospera en medio de tu pueblo? Señor, ¿por qué los justos son perseguidos y maltratados? Señor, ¿por qué permites que yo viva viendo tanta destrucción y tanta maldad a mi alrededor? Hay personas que pelean, hay personas que roban, que destruyen, que se dañan entre ellos. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener que ver todo esto y tú no haces nada? Después que Habacuc le hizo estas preguntas a Dios, él queda en silencio y de pronto oye la voz de Dios. Dios le dice: Habacuc, abre bien tus ojos, ahora vas a ver lo que yo estoy haciendo. Yo he visto la maldad de este pueblo y no solo voy a actuar, sino lo que yo hago te va a dejar sorprendido a ti. Voy a usar a los babilonios, aquellos hombres malvados. Voy a usarlos a ellos para que castigue a mi pueblo rebelde. Estos hombres son tan crueles, estos hombres son tan malvados, ellos no perdonan nada. Sus caballos son como tigres que se lanzan al acecho de su presa. Corren tan apresuradamente como lobos por la noche. Sus jinetes se lanzan como águilas sobre sus presas. Son tan crueles estos hombres y yo los voy a usar a ellos para castigar a esta nación rebelde. Entonces Habacuc, sorprendido él de todo lo que Dios le había dicho, se dirige ante Dios a reclamarle. Y le dice: Señor, no, tú no puedes hacer esas cosas para detener la maldad. Tú eres Dios santo. ¿Cómo vas a usar a los caldeos que son más malvados que tu pueblo? Entonces Dios le responde a Habacuc: ay del que codicia cosas que no eran suyas, amontona riquezas. Judá ha despojado a muchas naciones de sus pertenencias. Ahora otros le quitarán todo lo que tienen. Tú, Habacuc, no trates de entender el porqué. Solo sé recto en tus caminos y vive por fe. La tierra será llena de mi conocimiento. Yo, Jehová, estoy en mi santo templo. Callen delante de mí toda la tierra. Entonces Habacuc, conmovido por todo esto, escuchando las palabras de Dios, él le responde: ah, Señor, entonces esperaré quieto el día de la adversidad,
cuando este pueblo que se ha portado tan mal, que ha sido tan duro, y ese pueblo cruel suba con todas sus tropas para destruir a mi pueblo. Entonces Habacuc se pone a cantar al Dios de Israel y dice: esperaré quieto, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque se acaben las ovejas del corral, yo me alegraré en ti, mi Dios. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, mi Dios, tú eres mi fortaleza. Me llevas a lugares donde pueda encontrar tu presencia. Bueno, niños, nuestra historia es bastante cortita, pero tiene mucha enseñanza para nosotros. Les decía al inicio que el nombre de Habacuc significa abrazar. Y habíamos dicho también que Habacuc era un profeta de Dios. Era un profeta que se quejaba demasiado. Le había hecho muchas preguntas a Dios. No estaba conforme con todo lo que había visto en el pueblo. Así como muchos de nosotros también en este tiempo, ¿no? A veces escuchamos que hay tanta delincuencia, hay muchos robos, muchos asesinatos, y nosotros también muchas veces hemos dicho: Señor, ¿hasta cuándo vamos a ver todo esto, Señor? ¿Por qué no haces nada, Señor? A veces hemos dicho nosotros también, lo mismo que Habacuc. Él había visto tanta maldad en su pueblo. Pero cuando Dios le dice: yo voy a castigar y voy a usar a aquellos hombres crueles, a aquellos hombres malvados para castigar a mi pueblo, Habacuc se asusta y dice: no, Señor, ¿cómo vas a usar a ellos, no? Para castigar a tu pueblo. Pero es así, nuestro Dios, Él es soberano, habíamos dicho. La enseñanza que nosotros vemos en esta lección, uno es de que nuestro Dios es soberano. Él sabe lo que va a hacer, sabe cuándo va a actuar, Él conoce su tiempo, por eso es soberano. Y la otra enseñanza es de que Él tiene todo el derecho de contestarnos o no a las preguntas que le hacemos. Y la tercera cosa que habíamos visto es de que no siempre Dios nos va a responder como nosotros pensamos que Él nos va a responder. Dios en su soberanía, Él sabe todo lo que va a hacer. Pero no nos olvidemos que lo que Dios hace siempre es para nuestro bien. Que el Señor pueda ayudarnos y recordar. Se recuerdan, ¿no? En una de las partes cuando Dios le dice: tú espera nomás, ¿no? Dice: el justo vivirá por la fe. Y ahí es cuando Habacuc le dice: ya está bien, Señor, yo voy a esperar lo que pasa, lo que tú vas a hacer. Voy a esperar confiado, voy a esperar con fe, seguro de que tú vas a hacer lo correcto. Bueno, niños, entonces repetimos el tema. Dice Habacuc una queja que se convierte en canto. Al inicio él se quejaba demasiado, pero al final, cuando Dios le habla, él ya empieza a cantar a Dios, ¿no? Dice: aunque la higuera no florezca, aunque en el corral ya no haya animales, aunque ya no haya la vid ya no dé fruto, aunque pase lo que pase, Señor, yo siempre me voy a alegrar en ti. Eso es lo que debemos decir también nosotros, niños. Cualquiera que sea la situación en que estemos atravesando, nunca dejemos de agradecer a nuestro Dios, nunca dejemos de alabar a nuestro Dios. El texto, vamos a volver a repetir, dice: el justo por la fe vivirá. Se encuentra en Habacuc 2:4b, o sea, la segunda parte del versículo. Es bien corto nuestro texto, seguramente que ustedes lo van a poder aprender. El justo por la fe vivirá. Bueno, ya con esto terminamos. Vamos a escuchar otra canción al final
Y siempre que escuchamos las canciones hay que estar atento a las letras. Niños, esa canción también nos va a hablar acerca de la fe. Vamos a orar para luego ver nuestra manualidad. A ver, ¿qué será nuestra manualidad? Vamos a orar dando gracias a nuestro Dios por la lección para esta semana. Oremos. Te damos gracias, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres soberano. Tú sabes lo que vas a hacer, Padre. Señor, nosotros no podemos reprocharte nada. ¿Cómo podríamos reclamarte nada, Señor, si tú eres el que conoces el futuro? Tú sabes lo que es bueno para nosotros, Padre. Señor, tú tienes tu tiempo, tienes tu manera de actuar. Ayúdanos a nosotros, Señor, a esperar en lo que tú vas a hacer, así como a Habacuc, amado Señor. Lo único que nos debe quedar a nosotros es alabarte, glorificarte y agradecerte. Gracias, Padre. Bendiga a cada niño, amado Señor, que ellos en su corta edad, Señor, ellos puedan entender lo que tu palabra dice. Y esa palabra tuya, amado Señor, les va a ayudar a ellos a crecer espiritualmente, a fortalecerse, Señor, en ti y a conocerte mucho más, Padre. Gracias te damos, amado Dios, en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, niños, nuestra manualidad es esto, ¿ya? Nuestro texto. Al inicio yo les había mostrado el texto un poco más grande, ¿verdad, niños? Pero ustedes como manualidad lo van a hacer pequeño nomás. Yo he pedido entre los materiales, he pedido el corospún escarchado, ¿ya? Es esto. Eso para que vaya en la parte de delante, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes?
Pueden hacer en el papel A4 o cartulina también. A4 le doblan en dos y empiezan a dibujar la letra. Ustedes lo pueden hacer del modelo que quieran, la letra F, ¿ya? Pero yo les voy a mandar la fotografía y más o menos ya ustedes van a ver según eso, ¿ya? Van a dibujar y lo van a pasar por el alrededor de la letra F con un plumón así. Si ustedes hacen su plantilla, más fácil, ¿no? Hacen la plantilla en un cartoncito primero, entonces lo van a ir pasando, dándole la forma, así con el plumón, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí, ya está, ya tenemos la letra. Y ustedes en el Corospu, ustedes nada más lo pasan y luego cortan. Igual, también en la cartulina, porque yo les he pedido cartulina. Igual cortan también del mismo tamaño, cada F. Cortarían entonces, esto es 1, el escarchado, luego en cartulina 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Así. 4 en cartulina y 1 en el escarchado. Y en cada una de las Fs ya ustedes van a ir escribiendo. Pueden hacer el modelo que ustedes quieran, las letritas, ¿ya? Entonces el justo dice: por la fe vivirá. Está en Habacuc 2:4b. Y ustedes dibujan la letra y lo pintan del color que desean. Pueden pintar con colores o pueden pintar con plumón también. Luego en la parte de abajo le hacen una perforación, ¿ya? Con la perforadora en cada uno de ellos perforan. ¿Para qué? Para poner la cinta. Yo les he pedido 15 centímetros de cinta. Cortan y ya lo introducen en los agujeritos. Amarran y luego ya ustedes tienen para que puedan repetir su texto, ¿ya? Para que lo puedan ir aprendiendo así de uno en uno, ¿ya? El justo por la fe vivirá. Está en Habacuc 2:4. Así de fácil, niños. Es bien facilito nuestro manual y esto les va a servir a ustedes, ¿ya? De repente lo pueden colgar ahí en la pared para que no se les pierda. Como está con la cintita, entonces ustedes lo cuelgan como un adornito. Niños, eso sería nuestra manualidad para esta semana. Esperemos que para el domingo ya todos podamos tener listo. Así, niños, así de fácil. Bien, no se olviden de ir viendo la historia para que ustedes puedan grabarse en la mente y en el corazón. ¿Ya? La idea no tanto es acumular nomás, sino que cada una de las lecciones, como trae enseñanza, esas enseñanzas lo vamos a aplicar a nuestra vida. Por ejemplo, que no debemos ser muy quejones, ¿no? Porque sabemos lo que Dios va a hacer. Hay que esperar en lo que Él va a hacer, porque Dios siempre está mirando todas las cosas. No es que Él sea desentendido, de repente Él estaba ocupado en otras cosas, no. Nosotros sabemos que Dios siempre está mirando todo, lo más pequeño, lo mínimo, Él está atento. Entonces esperemos nomás con paciencia lo que Dios va a hacer. Niños, entonces aprendan el tema y aprendan el texto también, ¿ya? Y traten de hacer su manualidad. Y no se olviden, yo les voy a hacer las preguntas. ¿Qué significa el nombre de Habacuc? Abrazar. ¿Qué era Habacuc? Era un profeta. ¿De qué manera él se quejaba? ¿Qué preguntas le había hecho a Dios en su queja? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Ustedes han visto que Dios le dice, ¿no? Que yo estoy preparando a un ejército cruel. Ellos van a ser los que van a pagar, ¿no? Hacer pagar a mi pueblo. Con ellos, yo voy a usarlos a ellos para que lo destruya también a mi pueblo.
Dice que sus caballos son como leopardos feroces, son como lobos, y sus jinetes, dice, son como águilas que se lanzan sobre su presa. Entonces, niños, atentos a la lección, a la historia. El domingo vamos a hacer preguntas, ¿ya? Niños, y de repente vamos a tener un regalito, un premio para el que responde todas las preguntas. Muy bien, niños, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.